¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Tiro a Puerta, el programa de Tele Rebelde dedicado al fútbol que se practica, el que se hace acá en nuestro país, en Cuba, para conversar acerca de estos temas, polemizar, analizar. Les doy la bienvenida a todos ustedes y también a mi colega habitualmente, Giancarlo Freire. Un placer compartir contigo nuevamente, Boris, y con los amables televidentes. Hoy, por supuesto, estaremos repasando lo que sucedió el pasado fin de semana en la séptima jornada de nuestro campeonato nacional. Resultados bien interesantes que generan movimientos en cada uno de los grupos. Usted tendrá los detalles próximamente. También estaremos repasando unas pinceladas sobre el equipo de futsal femenino que nos estuvo representando en el torneo de CONCACAF. No tuvimos la mejor de las actuaciones, pero por supuesto siempre es importante estar participando en este tipo de eventos y dar los primeros pasos de cara al futuro de esta modalidad de nuestro país. Y también estaremos dando detalles porque, como lo anunciamos desde el inicio, tenemos el concurso y tendremos la respuesta y los resultados. Así que usted quédese hasta el final porque apenas que estamos comenzando. Ya conoce los motivos, tiene que acompañarnos durante estos 27 minutos cargados de fútbol cubano. Torneo Apertura en su jornada 7 del campeonato número 108 de los nacionales de fútbol. Quédese porque ya comenzamos. Y comenzamos nuestro recorrido habitual en Tiro a Puerta por los resultados que dejó la séptima jornada de este torneo Apertura. Giancarlo, vamos a repasar grupo a grupo con la actuación de los equipos más relevantes. Ya lo habíamos anunciado, Boris, resultados bien interesantes en esta séptima fecha. Tenemos el triunfo de la Isla de la Juventud 1-0 sobre Pinar del Río, un golpe fortísimo para los pinareños. En esta ocasión fue Dariel Torres al minuto 83 quien protagonizó el éxito para los pineros. En el otro duelo de la jornada estamos en el grupo A. Reiteramos igualdad entre Artemisa y La Habana, 2-2. En esta ocasión fue Yaniel Reynoso y Carlos Rafael Amor por los artemiseños, mientras Daniel Marín y Andy Rodríguez fueron los que marcaron por el conjunto de la capital. En el otro grupo, estamos hablando en el B, también hubo empate entre Villa Clara y Cienfuegos a 2 goles por bando. Jordan Pérez y Brian Rafael Aquinet fueron los autores de los tantos y Robert Cerquera fue el que salvó el empate en esta ocasión por los cienfuegueros con un doblete, primero al 35 y luego casi al cierre del partido en el 90+1. En el último partido también correspondiente en este sector B tenemos la victoria también en los minutos finales de Matanzas 1-0 sobre Mayabé, que en esta ocasión fue Johansson Berubides con un tanto en el 90+4, goles importantísimos que generan movimientos dentro del propio sector. Usted lo tendrá más adelante. Continuamos con el grupo C, la victoria por la mínima 1-0 venció las Tunas a Camagüey con gol decisivo de Nelson Rodríguez al minuto 52 ya en la segunda parte. En este caso cabe también señalar que el Ciego de Ávila versus Santi Espíritus fue aplazado. Nos vamos entonces al grupo D, donde Santiago de Cuba, sorpresivamente para algunos, no tanto para otros, cayó 4-0 por goleada ante Guantánamo. Los goleadores, Misael Pérez al minuto 10, Randy Valier al 25, Jorge Guiber al 45 y Rogelio García al 56. En uno de los partidos más trepidantes de toda la jornada, Granma venció 3-2 a Holguín en este propio sector D, con goleadores por los holguineros de Julio Daniel Rodríguez al 20 y Difel Díaz al 34. Por Granma respondieron Ruslán Batista al 50, Alejandro Marrero al 75 y logró la remontada definitivamente Ernesto González al 90+2. Estos resultados entonces, Giancarlos, nos dejan la siguiente tabla de posiciones. Tendremos dentro del grupo A, el conjunto de La Habana está liderando ahora con 14 puntos. En el segundo puesto se ubica Artemisa con 9 unidades. Y la Isla ahora, con este triunfo, el primero que lleva en el campeonato, llega a las 5 unidades. Pinar del Río en el fondo, un golpe fortísimo para ellos con 4 unidades apenas. Recordar, los pinareños tienen 2 partidos pendientes, uno ante la Isla de la Juventud y el otro de La Habana, que puede generar cambios, pero eso sí, de momento están en el fondo y esto les complica bastante las opciones de cara al futuro. En el sector B tenemos al elenco de Cienfuegueros, los vigentes campeones con 2 unidades. Villa Clara está segundo con 10. Matanzas aprovechó para acercarse muchísimo, ahora tiene 9 puntos y cierra este sector Mayabeque con 5 unidades. Continuamos con el grupo C, recordando que aquí también hay un partido pendiente. Las Tunas es el líder con 13 unidades, Camagüey bien cerquita, 2 por debajo con 11. Ciego de Ávila tiene 10, por eso sigue como uno de los grupos más interesantes de todo el torneo. Y Santi Espíritus lo cierra muy rezagado ahora con 2. Recuerden que Ciego de Ávila y Santi Espíritus tienen un encuentro aplazado de esta propia jornada 7.
En el estado del grupo D tenemos a Guantánamo líder con 14 puntos. Yo les confieso, programa tras programa, que aún me sorprende el liderazgo de los guantanameros, ya se va haciendo habitual. Holguín, ahora bastante por debajo, 6 unidades menos, tiene 8, al igual que Santiago de Cuba. Y Sierra Granma también con 8. Aquí la segunda plaza es la que realmente llama mucho la atención, pero de todas maneras siempre les recordamos, al ser 12 fechas con 2 encuentros ida y vuelta para cada uno, es lo que puede hacer que estas tablas varíen. Siga usted con nosotros, tiro a puerta, con el análisis del campeonato nacional. Tiempo para el debate que no se nos puede escapar acá en Tiro a Puerta. Sabemos que usted del lado de allá siempre lo espera. Y más, Giancarlos, cuando se han dado resultados que, como decías, mientras los repasábamos, generan movimientos en la tabla de posiciones e incluso comenzamos ya a vaticinar. En la jornada anterior, más allá de la pausa que hubo de varios días de descanso, conversábamos de que La Habana era el mejor líder. Es cierto que ahora le queda un partido pendiente, pero los guantanameros parece que nos escucharon y ahora se pegaron también con 14 puntos. La Habana en el grupo A y en este caso Guantánamo en el D. ¿Cuál crees entonces que va a terminar como mejor líder de la apertura viendo estos resultados? Porque Guantánamo ha demostrado que ya no es sorpresa que está en la cima. Ha estado bastante complicado ahora de definir, principalmente si tenemos en cuenta ahora que ambos elencos, tanto La Habana como Guantánamo, tienen la misma cantidad de puntos, 14 unidades por bando. Eso sí, como lo reiteraba Boris, un partido pendiente aún le queda a La Habana, pero de momento ha empezado a mermar un poco la defensa, esta igualdad con Artemisa a 2 tantos, ya no lo tiene como la mejor defensa y es algo bien interesante que ha estado empleando el conjunto guantanamero, apenas un gol en contra en lo que llevamos de fase. Bastante interesante esto. Y La Habana tiene más goles en contra que ellos en Exactamente. total. Y teniendo todavía un partido pendiente, puedes incluso acumular un poquito más de goles en contra. ¿No cree usted que lo gane? Puede ser, está bastante interesante. Yo creo que todavía puede suceder muchas cosas. Recordemos las tendencias de utilizar estos partidos ya en el cierre, si finalmente se juegan. Puede también mermar un poco el interés dependiendo de lo que esté buscando principalmente. Sobre todo uno de los dos equipos puede tener, eso sí, el rumbo distinto. En el caso de La Habana, a las claras se ve que aspira a estar en el clausura, lo han certificado incluso matemáticamente para lo que viene siendo la tendencia en el campeonato, pero en dependencia también del rival en ese momento, qué aspiración pueda tener, es lo que puede traer, como si fuera una pequeña final, o todo lo contrario, un encuentro de puro trámite. También tener en cuenta, como ya lo habíamos anunciado, el objetivo principal de cerrar como líder de tu grupo y con el mejor balance dentro de los 4 sectores es que tienes esa ventaja de la localía para el encuentro decisivo por el torneo de apertura, que bien conocemos que no es el gran decididor. Sí, no es la decisión gigante en el campeonato. No define principalmente el campeonato, pero siempre es un incentivo importante de cara al futuro. Ahí también tendrá un poquito mayor de esfuerzo el conjunto capitalino para tratar de cerrar en el primer puesto con mejor balance. Eso sí, el conjunto guantanamero, a mi modo personal, me sorprendió muchísimo porque el desempeño ha sido muy bueno, pero esa goleada de 4-0 frente a los santiagueros realmente no se le esperaba a nadie, en mi opinión, a pesar del buen desempeño que han tenido y como comentaba Arián también en programas anteriores, no se han mostrado del todo firmes los conjuntos de Santiago, pero sí esta goleada creo que rompe cualquier pronóstico. Es que yo podía esperar, incluso por el desempeño regular que ha tenido Guantánamo en esta campaña, las felicitaciones para todo el equipo técnico y por supuesto los jugadores que son los principales protagonistas, podía esperar que superaran a Santiago de Cuba, a estos Diablos Rojos que han tenido altas y bajas, no tanto por nombre, sino por la dinámica del campeonato. Pero ya con 4 y sin anotar ninguno, coincido con usted en que nos deja totalmente atónitos, quizás a la mayoría de seguidores del torneo. Y en este caso, destacar en el grupo B que no desentonó, todo lo contrario, un partido de altos quilates, 2-2, otro empate entre Cienfuegos y Villa Clara, pero esta vez con 4 anotaciones para los amantes del más universal. En esta ocasión sí hubo goles porque recordemos en la jornada del enfrentamiento previo entre ambos equipos hubo igualdad sin anotaciones por cada bando. Lo comentábamos aquí, fue una de las grandes decepciones de la jornada previa, precisamente por eso, las grandes expectativas que había entre ambos conjuntos y ese empate sin anotaciones realmente no fue el mejor de los espectáculos. Ahora sí, incluso con cambios en el guión, doblete de jóvenes jugadores en el cierre, goles en el 90+5, que ha sido una tendencia importante en esta jornada. Muchos goles al cierre, en el descuento, en el agregado, que como comentábamos genera varios puntos de diferencia entre los equipos y que está aprovechando también muy bien esto
estamos hablando en el grupo D, principalmente. Sí. Ahora se está escapando prácticamente Guantánamo, pero nos genera una lucha por el segundo puesto interesantísimo entre los otros 3 equipos que conforman el grupo. Y más cuando están tan cerca con 8 unidades. A mí me llama mucho la atención también cómo hay otros casos que poco a poco tratan de resurgir. En el caso particular de Pinar del Río vemos que se dio con la Isla en esta jornada más reciente, pero al mismo tiempo me llama la atención Matanzas, un equipo que en los últimos años, a mi criterio, ha ido un poquito de más a menos, es decir, en un sentido inverso en cuanto a la evolución, pero poco a poco, ajustado a su realidad, comenzó goleando, después cae en esas dinámicas de empatar y sin embargo es capaz ahora de rascarle puntos a Mayabeque. Poco a poco, lo decíamos, resultado que tiene ventaja mínima con el 1-0, pero que de todas maneras le está permitiendo ahí estar en esa pugna por llegar al menos al segundo escaño. Uno de los que ha aprovechado muy bien, lo comentaba Boris, porque con ese triunfo ya se pega apenas a 1 punto del segundo puesto dentro del sector, que es Villa Clara, y a 3 unidades apenas de... Y más cuando Villa Clara sí puede tener Villa Clara o el propio Cienfuegos el respaldo histórico, por decirlo realmente, de alguna manera, sí. En el tiempo más reciente también han sido más exitosos, pero para Matanzas quizás la meta más asequible es esta, pensar cómo llegar primero al segundo puesto y de ahí lo que surge. El objetivo principalmente está ahí, estar en la disputa, lo están consiguiendo de momento y que ahora lo tendrán en la mano realmente, esto sí. Veremos finalmente de cara al cierre de esta fase de grupos cómo concluyen, pero están haciendo una excelente actuación a mi parecer y están luchando, están mostrando muy buen desempeño. Esperemos, como comentamos, que se pueda mantener. Y justo antes de cerrar el debate, también el reconocimiento para el equipo de las Tunas, tanto a muchos conocedores como al público en general, que se involucra en conseguir jornada a jornada este campeonato nacional en su edición 108, es otro de los equipos que realmente no ha desentonado en lo más mínimo, al contrario, las palmas para ellos porque con esas 3 unidades han superado incluso pronósticos previos de lo que podía ser su actuación. Y realmente también, antes de cerrar este bloque de análisis, por supuesto, Boris, destacar a Ruslan Batista, porque con su anotación de esta jornada se ubicó en el 5º escaño ya de los máximos goleadores históricos de nuestro campeonato nacional. Por supuesto, la felicitación para él y esperemos que pueda seguir escalando más posiciones y quién sabe, a lo mejor culminar en la cima de la clasificación. Ya lo tiene usted, toda la información, también el debate y como es habitual, le indicamos la coordenada por la vía digital. Es sencilla, búsquenos en Instagram, tiro a puerta_TV, también nuestro canal Telerebelde_TV, fíjense, similares, para que pueda debatir con nosotros, dejarnos sus criterios, sus lecturas y por supuesto sus equipos favoritos. Continuamos en Tiro a Puerta. Como es habitual también en nuestro espacio, llega el contacto directo con nuestro colega Arián Alejandro, quien esta vez desde su rincón del análisis propone indagar un poquito más en la perspectiva histórica de cómo se ha decretado hace ya algunos años esta estructura del campeonato nacional. ¿Por qué el torneo apertura, luego el clausura? ¿Qué valor puede tener tanto para jugadores como la afición? Usted lo tiene acá en Tiro a Puerta. Adelante, Arián. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar con ustedes en este espacio de Telerebelde dedicado al fútbol cubano. Y en esta ocasión traigo un tema sobre algo que ha tenido como inquietud el aficionado que sigue el más universal en Cuba desde hace mucho tiempo. Es una cuestión de estructura y fíjense, es opinión de aficionado y algo a título muy personal y no una crítica al formato de Liga Apertura y Liga Clausura, todo lo contrario, quizás buscando entendimiento y también llegar a un punto donde el espectáculo que se brinda sea o que se va brindando sea más comprensible. ¿Por qué digo esto? A muchos les causa todavía algo de inquietud por qué solo el título de campeón nacional lo da el Clausura y si en el Apertura se disputa una final, ¿por qué no cuenta como título doméstico o va a los registros de equipos que se han titulado en esta categoría? A ver, yo creo que lo primero que sí es algo totalmente razonable es si en una liga apertura que está dividida por zonas, incluso esta temporada que está dividida por grupos, no juegas con el resto de los equipos del país, incluso esta vez ni siquiera con el resto de tu zona,
pues es verdad que eso pues es muy difícil llamarle campeón nacional, porque si usted de Pinar, La Habana, Artemisa no juega con Guantánamo, Santiago, Holguín, al no ser uno u otro por zona en la final, pero no tiene más partidos con el otro lado del organigrama, es muy difícil realmente que se pueda catalogar como campeón nacional. Es una realidad. Eso yo creo que ahí no puede haber duda de nadie. Ahora, ¿dónde se genera esa incertidumbre a la hora de comprender? Es que al final se disputa un título. Y a la vez que usted disputa un título, que usted tiene un campeón que de hecho tiene además como validez ganar ese torneo y jugar la Supercopa de Cuba frente al que gane el torneo clausura, es decir, cuando usted juega una Supercopa entre dos campeones es porque usted le da un valor, un peso importante a los dos titulares, a los dos equipos que han ganado. Entonces, si usted le da un peso, un valor importante, yo creo que entonces Pinar del Río, Santiago de Cuba, que lo ha hecho en un par de ocasiones, debería considerárseles quizás a lo mejor no campeones nacionales, pero no solo a nivel de nombramiento, sino tener en los registros esa calificación de campeones de la apertura, pero que tenga valor, no solo nominal, sino valor de título, valor de reinado en los campeonatos cubanos. Porque hay una nueva estructura, ya no es aquel torneo donde había un certamen de ascenso, recordar que duraba semana y tanto, ya no es aquella estructura incluso más lejana en el tiempo, donde se jugaban las 16, o sí, jugaban 16 equipos, incluso cuando La Habana tenía dos conjuntos, muchos recuerdan, Industriales y La Habana, eran los dos conjuntos del equipo capitalino para completar los 16 cuando no teníamos esta distribución actual de Artemisa y Mayabeque. Bueno, aquellas viejas estructuras con otros formatos, con otras maneras. Ahora, esta es una nueva, un nuevo formato y por lo tanto requiere que tenga un valor ese campeón de la apertura. Pero valor, repito, nominal, para que el aficionado entienda, bueno, ¿cuántos títulos en un momento determinado? Usted puede incluso en algún programa hacer un concurso de participación y preguntar, ¿cuántos títulos de la apertura tiene Santiago? ¿Cuántos tiene Pinar? ¿Quién fue el primer campeón de los torneos aperturas en Cuba? Y que entonces ahí se le dé y se entienda que tiene un valor importante. Y no solo un valor de clasificar, no solo tomar el torneo apertura como un espacio de clasificación, como lo era, por ejemplo, como lo ha sido en el baloncesto el TNA, Torneo Nacional de Ascenso, sino que se vea de esta otra forma. Es verdad que la estructura en CONCACAF tiene esa categoría de apertura y clausura en las ligas de CONCACAF, México sobre todo, pero en otras tantas igual, y en esas categorías o en esas maneras de hacer de esos otros países tiene el mismo peso ser campeón de la apertura como campeón de la clausura. Claro, no tenemos que copiarlo todo y ellos tienen sus maneras y nosotros las nuestras, pero ahí es donde voy. Si estamos en esa cuerda como se practica en CONCACAF, creo que debemos perfeccionarlo, ¿no? Y darle el valor que lleva. Otra cosa es que en un momento determinado, y con esto quiero cerrar, usted lo tome como simplemente torneos regionales o zonales, como por ejemplo es el fútbol federativo en España, que tiene las tres categorías, primera federación, segunda y tercera federación. Y son torneos que están divididos por cercanía geográfica, donde usted también busca un proceso clasificar, de ir escalando en el fútbol español. Por ejemplo, el de primera federación busca llegar al fútbol profesional, que es la segunda división. Bueno, son torneos regionales, son torneos zonales, donde simplemente hay un campeón de grupo, un campeón de zona, que clasifica directamente y bueno, después hay otras maneras para buscar el resto de los clasificados. Usted puede hacer igual, quizás a lo mejor no busca un campeón de la apertura y sí campeones zonales, Occidente y Oriente, y le puede introducir más partidos a Occidente y más partidos a Oriente, más vueltas incluso de las que hay ahora, jugar más y entonces tener campeones zonales. Y son torneos clasificatorios al verdadero torneo o el más importante, que es el clausura, o que a lo mejor pudiera en un momento determinado
tener otra denominación. Parece un poco enrevesada la idea, pero bueno, quería traerla porque muchos aficionados han escrito preguntando por qué uno sí es campeón, por qué el de la apertura quizás no se ve de igual manera, y bueno, ya de paso dar algunas ideas. Regresamos por acá. Las gracias, por supuesto, a nuestro hermano Arián Alejandro, también por las precisiones y las lecturas que puede desprender Giancarlos este tipo de torneos. Y como habíamos anunciado en la presentación, tenemos que hablar también del campeonato de futsal femenino, este premundial de CONCACAF, oficialmente campeonato de CONCACAF, pero que tiene el valor de un premundial. El debut de las cubanas fue realmente doloroso en este sentido por los resultados que se vieron. Quizás en el pronóstico de los prepartidos se podía entender, Giancarlo, que la dinámica era para estar por debajo, pero como hemos recalcado, el mayor valor que tienen estas posibilidades de encuentros es llegar al evento, poder rodar en esta clase de certámenes y entonces a partir de ahí evaluar el desempeño y pensar en el siguiente. En este primero al menos había que ser objetivo. Se pensaba que se podía perder mucha motivación, pero no se pudo traducir en los desempeños, incluso con varias goleadas en contra. Realmente, Boris, fue un torneo duro para las nuestras en cuanto a marcadores en contra, sobre todo el final, el cierre contra Guatemala no fue el esperado, también teniendo en cuenta la motivación de las nuestras había mermado un poco luego de ya saber que no podían seguir, exactamente, ganaran o perdieran. Descendió el margen, la exigencia propia, pero es lo que comentábamos propiamente antes del inicio de la competencia. El objetivo principal era ganar en cuanto a rodaje y que las nuestras poco a poco se vayan insertando en este tipo de eventos, el primero ahora de su tipo en nuestra región, y esperemos que próximamente sí podamos tener mayor participación en otro tipo de eventos y no esperar solamente al fogueo para disputar este tipo de competencias. Eso sí, hay que ir reajustando para tener ese campeonato también en nuestro país y tener mayor rodaje dentro de nuestras fronteras. Sí, por supuesto, el aspecto principal también es esa disciplina que ha dado los primeros pasos, se siga desarrollando y que además crezca el número de jugadoras involucradas, tanto en categorías fundamentales, en este caso la que da para el equipo nacional, pero igualmente con atletas jóvenes que en un futuro también nos puedan representar. Son aspectos que podemos ahondar más adelante, porque Tiro a Puerta también, más allá del fútbol 11, echamos siempre el vistazo a nuestras selecciones nacionales en estas disciplinas que como siempre son interesantes y más cuando en las categorías masculinas se ha logrado una gran presencia mundialista. Siga con nosotros porque nuestro programa siempre tiene temas interesantes. Regresamos acá a Tiro a Puerta y lo hacemos con las buenas vibras que siempre deja el arte de pronosticar, en este caso con nuestro concurso Giancarlos, donde la mayoría que participó llegaron varias respuestas interesantes, pero con una confusión notable en cuanto a la pregunta. La pregunta que habíamos dejado era simplemente ¿quién es el máximo goleador histórico en los torneos clausura? No en general en el balance de nuestros campeonatos nacionales. Por ahí fue en la principal división de criterios, incluso muchos sí tienen claro de si se trata del torneo a nivel más absoluto de lo que sería el campeonato nacional en sí, amén de cuántos encuentros se jueguen. En este caso, con la colaboración de Alfonso Moncada, el chino, el historiador del fútbol cubano, tenemos la cifra exacta. 12 goles en torneos clausura registró el artemiseño Yasnay Rivero. Él es el máximo goleador y tenemos una única respuesta correcta. En este caso pertenece a Ernesto Hernández de La Habana con el perfil de Instagram Ernesto Hernández 21. Así está precisamente el dato correcto, es el que lo contestó y para él entonces el premio cortesía de la Asociación de Fútbol de Cuba, Giancarlos. Por supuesto, para él la felicitación y esperemos que se comunique con nosotros para recoger el premio. Próximamente tendremos más concursos, así que por supuesto usted manténgase en sintonía con nosotros para que siempre esté participando y pueda ganarse alguno de otros tipos de premios que siempre estamos ofreciendo aquí en nuestro programa. Fíjense que por eso cuando decimos que varios contestaron bien la pregunta del máximo goleador histórico en sentido general, no la diga porque no lo vamos a traer. La podemos no utilizar. la vamos a traer porque esa es una de las cábalas que vamos a guardar para más adelante. Así que si ahora descubrió nuestro proyecto, sigue investigando, que siempre será bienvenido sus conocimientos e igualmente su participación. Tiro a Puerta _TV en Instagram y también nuestras cuentas personales.
como todo lo que empieza, acaba, ponemos el punto final a la emisión de esta semana de Tiro a Puerta, donde hemos tenido muchísimos temas, como siempre, de su interés. Vistazo a lo que fue la jornada número 7. Recuerde también que continuará este sábado con la jornada número 8 de ese torneo Apertura y además lo que fue la actuación lamentablemente dolorosa de nuestras muchachas en el campeonato de CONCACAF de futsal femenino, pero siempre con el apoyo tanto a los jugadores de nuestros torneos nacionales como a ellas para futuros empeños. Muchísimas gracias. Recuerde que regresamos por Tele Rebelde, siempre para acercarnos al fútbol que se practica aquí en nuestro país, el fútbol cubano, que tiene también mucha pasión sobre sus hombros.